hizo una especie de declaración de principios, que no sé si lo conocéis, pero yo os lo voy a leer. El Grupo Libre de Fotografía somos un conjunto de aficionados, importante eso, que pretendemos experimentar en todos los aspectos la obra fotográfica. Nuestra intención, de manera concreta, es lograr la mayor independencia, no estar supeditados a influencias de gustos masivos, huir de sofisticaciones y amaneramientos, realizar una labor de creación y renovación, estar exentos de espectacularidad, justificar el fin con la mayor libertad de expresión, hacer y enseñar algo que nos satisfaga, divulgar nuestra sensibilidad con imágenes e intentar convencer con nuestros conocimientos y nuestras muestras. Yo no sé si lo llegamos a cumplir del todo, porque a mí me pareció todo esto tan imposible, pero bueno, la verdad es que lo intentamos. En otra entrevista que concedió Pepe Núñez, bueno, concedió al Grupo Libre, pero encabezado por Pepe, cuando hicimos una exposición en la Galería Winkel, decía que, bueno, que estaba abierto el grupo, a que entrara más gente y que íbamos a hacer un montón de exposiciones. Después de aquello no se hicieron muchas más. Esto se fundó en el 75, estuvo 2 años ahí en plena vigencia. Luego ha ido, bueno, degradándose poquito a poco. Luego nos integramos otra vez en la Sociedad Fotográfica más adelante. Yo me marché de Salamanca, estuve en Madrid 5 años, en Zamora otros 4, en fin, que fue una pequeña diáspora. Varios de los integrantes de aquel grupo, como Ridruejo, que se marchó a Estados Unidos, José Luis Ramos, Javier Arantegui, todos estos, pues, que dejaron de estar en Salamanca, muchos de ellos. Pero no obstante, yo creo que hicimos en esos pocos años algo digno de estar y figurar en la mejor historia de la fotografía que hay en España. Luego después ha habido individualidades y ha habido grandes fotógrafos en toda Castilla y León, Zamora, Valladolid, en todos los sitios. Bueno, somos como grupo el único que figura en la historia de la fotografía española. La verdad es que el reto era muy grande. Pretender que todo ese catálogo, ese decálogo que os he leído, llevarlo a efecto era laborioso, no teníamos ni un puñetero duro. La fotografía, desgraciadamente, sigue sin venderse. La fotografía artística. La fotografía como arte. O sea, el arte ha estado siempre un poco al margen. Era una cosa de un circuito que casi siempre estábamos un poco los mismos y era porque éramos aficionados y no se sentido. Paradójicamente, también es verdad que a lo mejor no supimos hacerlo. Los de Almería lo hicieron muy bien, los catalanes también, en fin, y esa gente acabó, pues a través de las revistas que había entonces, Nueva Lente, que algunos puede que recordéis, porque había una cosa oficial que era el arte fotográfico de una revista, pues que no merecía la pena, pero se fundó Nueva Lente, que allí ya se daba cabida, nosotros ni siquiera intentamos hacer nada de eso. Pero yo creo que es que el ambiente que nos rodeaba no daba para más. Y entonces, punto final. O sea, yo creo que lo interesante es lo que pudimos abrir, la brecha que se pudo abrir. Yo creo que sí es relevante el que alguien como Pepe Núñez, que como tú dices, en la historia de la fotografía de Publio López Mondeja, que es la oficial de Salamanca, habla de Pepe Núñez y habla del Grupo Libre de Fotografía. Bueno, pues es la información que se tenía y que yo recuerdo cuando esa publicación se hizo, que yo estuve en contacto con ellos y hablamos y en fin, y nos conocimos en cierta manera y si no recuerdo mal, a ti también te llamaron y bueno, le contamos un poco esta historia y decidieron hacer eso. Bien, yo creo que eso es lo fundamental. ¿Cómo estaba Salamanca en aquellos años 70, 80,
respecto al arte en Salamanca? Pues lo que yo decía antes, es decir, antes había galerías, ahora no tenemos. Está el circuito de galerías, está el circuito de entidades públicas. Estamos en una de ellas. Es decir, hay muchas y por muchos sitios. Pero son dos circuitos distintos. Yo creo que lo que sí nos puede decir el amigo Manolo Morellón es cómo veías tú la Salamanca de los años 70 y 80, lo artístico. Es decir, porque tú los conociste a todos. Vivimos muy intensamente los años 70 en Salamanca, la gente que teníamos algún tipo de práctica del arte. Yo voy a abrir un poco más el foco, no solamente de fotografía, sino me voy a referir en general a toda la gente que teníamos alguna práctica artística en aquellos años. Que éramos, bueno, nos conocíamos todos, eso sí, porque no éramos muchos, entonces nos llevábamos muy bien todos. Todo partió un poco del Seminario de Arte Contemporáneo que Carlos había hablado antes de él, del Ateneo de la Gran Vía, y allí, bueno, pues hubo un núcleo de artistas de todo tipo. Había diseñadores, recuerdo a Vicente Sánchez Pablos, y a mucha gente, Gonzala, Pepito, Pepe Núñez, todos los que estábamos, Carlos García Andrés, José María Benítez, en fin, una serie de gente que hicimos allí un núcleo de gente interesada en el arte contemporáneo. Y bueno, pues hicimos algunas exposiciones en la sala del Ateneo entonces, y bueno, pues nada, era lo único que podíamos hacer entonces, ¿no? Reunirnos, charlar sobre arte contemporáneo, porque incluso las publicaciones que llegaban a Salamanca, no es que no hubiera en general, sino que no llegaban muchas, ¿no? Entonces siempre nos intercambiábamos libros o revistas, bien. Eso ya estoy hablando de los años finales del franquismo, los años 74, 75, y bueno, luego la cosa varió un poquito, yo creo, desde mi punto de vista, en el sentido de que llegó Manolo Santonja. Sí. Manolo Santonja, desde mi punto de vista, fue un poco el apoyo que necesitaba el arte contemporáneo para mostrarse tal y como era, no simplemente con un apoyo institucional. Nos puso a todos las salas del museo a nuestra disposición y bueno, pues gracias a él dimos un poco a conocer en exposiciones colectivas lo que en esos años se tramaba. Ya había fotografía, había de todo. Es verdad que la Asociación de Artistas Salmantinos no incluía la fotografía como arte. Y bueno, también se hizo una serie de exposiciones colectivas, como fue el Salón Independiente de Pintura y las tablas de lavar, que fue muy comentada y muy bonita aquella exposición. Y fue, bueno, para mí, de las exposiciones más gratificantes en las que he participado. Yo creo que Manolo Morellón ha exagerado un poco cuál fue mi papel. Venía de un museo arqueológico, pero tenía claro que en un museo provincial, además de la arqueología, había que hacer otras cosas. Y una de ellas, evidentemente, era el arte. Yo no os he contactado a lo largo del tiempo que he estado aquí con todos vosotros, en un momento o en otro, pero de manera individual. Bueno, hay que decir que yo, cuando llegué en el 78, a quien conocía perfectamente era Pepe Núñez. Yo estudié en la Universidad de Salamanca y tuve un contacto dentro del PC, que ya militaba yo entonces en el Partido Comunista, con Pepe y con Angelita. Y Pepe Núñez, bueno, pues fue uno de los recursos míos cuando yo quise entablar relación con el mundo del arte que había en Salamanca, y así empecé a contactar con la fotografía. Carlos llegó enseguida. Esa foto que donaste al museo fue poco después, en 1980, y participaste en muchas cosas. La última exposición que yo creo que hice en Salamanca, siendo director del museo, en el año 2002, debió de ser, sí. Pues se hizo a traición, se hizo
prácticamente sin revelar en ningún momento de qué iba a ir la exposición, que era de cuando destruyeron el depósito de aguas. Se enteraron 2 días antes en el Ayuntamiento y en la Junta de Castilla y León y quisieron parar la exposición, pero ya fue tarde, la hicimos. Y bueno, pues esa fue quizá la última exposición que hice siendo director del museo. Y en relación con alguna otra cosa de lo que habéis dicho, el ambiente que había en Salamanca en los años 80 en relación con el arte, pues yo siempre recuerdo, y lo he contado muchas veces, una exposición que hicimos en el museo de grabados de Picasso, de la colección de grabados de Picasso del Ministerio de Cultura. Una exposición magnífica que pasó sin pena ni gloria por Salamanca. En el periódico, no digo en cuál, pero podéis imaginaros, salió una crónica de la exposición hablando de las estampas de Picasso que había reproducido el Ministerio de Cultura. Eso es lo que creían que eran los grabados en ese momento. Bueno. Porque yo creo que Manolo y el museo fueron un refugio para los que andábamos fuera de los demás circuitos. Y sí que nos dieron cabida aquí, en todos los sentidos. Yo creo que era un sitio donde ibas y te entendía. Y la Galería Barro, eran los 2 únicos sitios que había aquí. Bueno, tú has digitalizado toda la obra de Pepe. Toda no, Bueno, la gran parte. porque es muy grande la obra de Pepe. Y nos has hecho a nosotros, a todos, nos has hecho siempre los tratamientos y el positivado. Conoces, yo creo que mejor que nadie, la obra de todos los fotógrafos que andamos zascandileando por aquí. Nosotros Pepe llegaba con una cajita de puros, De Farias. de Farias, como de 9×13, todos mezcladitos, nada de sobras, nada de nada. Yo trabajé siempre con negativos de 6×6. Y cuando te metías a ver la caja, no sabías por dónde meterle mano, porque te encontrabas fotos de todo tipo y pelaje. Eso sí, siempre venían con unas marquitas a boli en los márgenes, porque él lo que quería era encuadrar de una manera determinada. Él utilizaba el negativo, pero después siempre reencuadraba las fotos. Cuando las vemos publicadas, normalmente nunca se ajusta al tamaño del original. Él siempre hacía un reencuadre. Y tenía un gusto muy particular. Yo, las veces que he positivado cosas para él, cuando él estaba vivo, porque después hice una exposición cuando él ya no estaba, que ya pues nos planteábamos la duda de qué hacer, si mantener los formatos, si hacer la copia que no estaba positivada y no teníamos copia vintage de otra manera, o no sé, cómo intervenir dentro del fondo, porque es un fondo muy amplio y es un fondo que yo creo muy desconocido. Pepe, yo siempre he dicho que era un hombre que sí que sabía, aunque esto fuera como una especie de isla, Salamanca, porque yo me he hecho unas listas de todo lo que pasaba en esa época en el país y no tiene nada que ver con lo que vosotros contáis desde mi punto de vista. Pero Pepe sí que tenía una postura muy global de lo que era la fotografía en el mundo, diría. A partir del 75-80 ya no estaba, yo creo que tan actualizado, pero a lo largo del tiempo tú miras en su fondo y ves pasar la historia de la fotografía. Es muy interesante y yo creo que es muy desconocido, porque tantas imágenes y él, pues como tenía su gusto, pues él sacaba las que quería sacar. Entonces, claro, pues era un gusto particular y la manera de positivar era un gusto muy particular. Era como el estilo de los años 70, muy contrastado, unas sombras, unos negros, todo como muy, muy fuerte, muy peculiar. Y los reencuadres me parecen una cosa muy interesante y que me gustaría que se tuviera más en cuenta cuando se hace cualquier tipo de publicación sobre él. Él contaba cosas a través del reencuadre de la imagen. Tenía una imagen y luego pues cortaba por donde quería. He hecho una lista de las cosas que pasaban en el país para que nos diéramos cuenta de qué era lo que estaba pasando más o menos en la época que vosotros estabais con vuestras inquietudes. Y en política internacional acaba la guerra de Vietnam. Margaret Thatcher fue líder de los conservadores. La ONU declaró el Año Internacional de la Mujer en 1975. Pierden todas las
colonias los portugueses, y aquí se pierde el Sáhara y se pasa a los... en España el Grapo empieza a funcionar, la dictadura ejecuta a los últimos fusilados en 1975 y muere Franco. Y a partir de ahí ya es como una explosión de cultura y vamos a decir, como si quisiéramos una libertad que hasta ese momento parecía que siempre había una cortapisa. En la música aquí se oía a Camilo VI y en el mundo se oía a Queen. En las películas ese año gana el Oscar Alguien voló sobre el nido del cuco, y aquí pues teníamos Furtivos en esa época. Y las revistas, AFAL empieza a decaer, empieza Nueva Lente, los catalanes hacen el Centro Internacional de Fotografía en esa época, y arte fotográfico también. Más o menos como un mundo paralelo, que es lo que pasaba aquí entre vosotros. Yo creo que había como un mundo paralelo. Y Pepe, en ese aspecto, sí que yo creo que tenía un contacto con el exterior. No sé, vosotros siempre decís que parecía que no, pero yo sí que creo que era un hombre que hasta cierto punto estaba en contacto con todo el mundo. Sí, dimos vueltas, incluso en Madrid, algunos contactos, pero nunca nos planteamos eso. Nunca nos planteamos decir esto hay que exportarlo como hicieron otros. Es decir, que vamos a ver si expandimos un poco este movimiento o estas inquietudes. Estábamos aquí y nos conformábamos con hacer las fotos y exponerlas de vez en cuando, que casi era una manera, pues oye, si hay que exponer, se expone, pero tampoco era una cuestión porque tampoco tenía demasiado interés. El panorama en Salamanca yo creo que era, en cierta manera, muy distinto a lo que nosotros estábamos haciendo. Y bueno, y a partir de ahí, os acordaréis que ya en los años 80 la cosa sí que se dispara internacionalmente. Es decir, ahí empiezan ya lo que se viene a llamar el fotoconceptualismo, que es ese tipo de fotografías que todavía sobrevive, de los cuales vemos una foto de una calle y es una puesta en escena. O sea, no es que se haya hecho una foto de una calle, es que se ha hecho una puesta en escena. El Gregory, que a ti tanto te gusta, Gregory Crewson. Gregory Crewson, pues ese señor coge un paisaje, una cabaña, prepara una puesta en escena, le pone luces y hace la foto. Tú ves la foto, y dices, oye, qué bien foto, esta foto y tal. Bueno, esos son las series, son conceptos distintos de hacer fotografía. La fotografía, digamos que ya no se hace de esa manera como lo hacía Cartier-Bresson, de que voy a un reportaje. Ahora son todo escenas preparadas. No creas, todo no. Bueno, hay distintas a corrientes. partir de ahí estamos viendo que esa es la que se imperó con el grupo de Vancouver, y todos estos, y al final, y lo que viene ahora son esos paisajes silenciosos y pequeños, que ya se cuida mucho menos la estética, lo que manda es el relato, yo quiero aquí fotografiar no sé qué, bueno, bien, ese tipo de cosas que a mí me parecen muy interesantes. He visto que hay una serie en Nueva York ahí de un viaje que dice, bueno, yo me metí en el Soho, allí a ver galerías, y empecé a ver fotografía por todos los sitios, y llegué a ver una fotografía abstracta, y dije, hombre, $4 millones. O sea, a mí me pareció una inmoralidad aquello tremendo. O sea, no puede valer una foto $4 millones. Creo que eso es la distorsión que produce el mercado. Yo creo que es un disparate positivo para la fotografía. El beneficio es que está poniendo ahí, está poniendo el medio como un medio esencial, importante. Mi opinión personal es que creo que todo eso se está superando, y por un lado. Y por otro, creo que lo importante no es el valor de la obra en el mercado, sino esa apuesta que hacen los fotógrafos, los creadores, los artistas, por hacer obras interesantes e importantes. Y todos sabemos, además, que cuando empiezan a entrar en el mercado, la obra empieza a perder calidad. Nos quejamos de que no se valora, no se conoce, no se vende y tal. Dices, pues a lo mejor eso sí es una suerte, porque nos permite mantenernos con la frescura de poder hacer aquello que nos apetece
olvidándonos de si esto va a gustar más o menos al mercado, a las galerías, pero creo que ahora goza de muy buena salud porque también la tecnología es un elemento que ha ayudado a que el medio sea mucho más accesible. La foto que has entregado ahí, ¿con qué cámara lo hiciste? Porque son modelos de cámara prehistóricos que se han olvidado y eso, ¿qué cámaras usabais y cómo revelabais y cómo hacíais unas copias impresas de tan lábiles? Es una fotografía de un carrete Kodak normal que se amplió a esos tamaños. Pepe me decía, ¿pero dónde vas? Bueno, si ves las fotos ahora, pues claro, las hay de unos tamaños impresionantes. Yo creo que cada foto tiene su tamaño, también esa sería otra historia. Y esa foto lo que se hacía era un papel que se tenía que mandar a Madrid a hacer, porque aquí no se podían hacer, y luego la pegábamos por eso estaba hecha un desastre la foto. Se pegaba con cola, se pegaba en un tablet de estos de viruta, prensada, y claro, aquello al cabo de los años se había comido los colores y todo lo demás, y ahora ya pues ya se encarga Jovita, que ya me ha dicho que las fotos estas que han hecho, que la ha hecho ella, claro, y Santiago, vamos, entre los dos, tanto monta tanto, que dice que por lo menos 20 años va a durar. Yo ya me doy por satisfecho. Lo que hizo Carlos fue una diapositiva, Claro. de 35 milímetros, ¿vale? Entonces, la diapositiva, para poder hacer una ampliación de papel, hubo que hacer una reproducción. Y el laboratorio hizo un negativo de 9 por 12 centímetros para poderla ampliar a ese tamaño. Entonces, ya luego hicieron la copia de papel en revelado químico, bueno, en la época que era, claro. Y luego ya la pegaron. Pero como es muy cuidadoso, tenía el negativo, pero no tiene la diapositiva. Bueno. Porque me gustaría saber, porque también este señor es el rey del recuadro de las fotos. Hace la foto y después corta por donde le da la gana. Normalmente el formato que tiene la foto, pues a ti te interesa a lo mejor una parte. Hay muchas veces, yo tengo fotos que son abstracciones que a lo mejor, o sea, tú coges de aquí y luego en la foto se ve así. Pero claro, eso es cuadrado, tú lo que te interesa es eso, pero luego resulta que te sale un cacho de campo, te sale, yo qué sé, y entonces lo que haces es el recuadro que es el encaje que tú querías. Con un lapicero, las fotos en blanco y negro se retocaban, porque había salido una mota, había salido no sé qué, y cogías eso y lo retocabas. Hoy día eso, los programas te lo permiten de ordenador hacerlo, claro. Y yo, mientras haya un aparato que registra eso que uno mira, que eso es lo que me enseñó Pepe. Pepe es que no me enseñó absolutamente nada, que le pongas aquí un diafragma, que miras esto. Pepe me dejó la primera vez una cámara, a mí me dejó una cámara porque no tenía. En mi casa no había esas posibilidades, porque costaba tanto dinero pero bueno, ahorré y me pude comprar una Minolta 101, ¿vale? Esa fue mi primera cámara. No, el fotógrafo no lo hace en las cámaras. Gregory Crewson tiene un aparato de este tamaño, con unas placas de 30 por 40, que te permite unas ampliaciones de 3 por 4 metros, con un lujo de detalles que puede leer hasta cualquier cosa, ¿no? Una exposición de Bernat Clossy aquí en Salamanca, en la Diputación, que estaba hecha, las copias eran así. Porque eran cámaras de usar y tirar. 10 por 3, con cámaras de usar y tirar, compradas en los kioscos. Y eran unas fotos maravillosas. ¿Por qué? Porque contaban cómo era el fotógrafo. Es decir, yo lo que odio ahora mismo, lo odio, pero muchísimo, es que la gente no tenga nada que contar y cifre toda su historia en las técnicas, en las nuevas no sé qué, en las nuevas vaya. ¿Y qué me cuentas de ti? Y veo solo la foto, no te veo a ti. Imposible. O sea, un buen artista se desnuda. Pues algo parecido ha pasado con el Grupo Libre de Fotografía.
fue tan intenso esos 3, 4, 5 años que yo creo que ha marcado, y ha marcado a muchos de los que estáis aquí, de los que no están. Y yo creo que por ahí vamos ahora. Debemos y debiéramos mantener la memoria de Pepe siempre, ¿verdad? Porque sin él no hubiéramos hecho todas estas cosas. Y yo creo que fue el alma, más que el alma. Él decía que se lo debía a José Suárez, en gran parte. José Suárez fue su gran maestro. Porque la abstracción no es más que eso, es la esencia de lo que tienes delante. Sí que es verdad que podemos cortar los negativos, pero antes ya hemos cortado con la mirada. Y al cortar con la mirada todo ese mundo que nos rodea tan complejo y cada día más difícil, y por mi parte cada día más difícil de entender. Entonces ahora estamos, yo creo que en un momento de disolución absoluta en cuanto a la personalidad del que está detrás del objetivo, precisamente. Porque todo el mundo ahora presume, y es verdad, presume de hacer obra y te la mandan en todas las redes sociales y tal. Claro, eso para mí da como miedo, porque ahí ¿quién es el que va a dirigir el rebaño ahí, ¿no? No, yo creo que la banalización que está sufriendo la fotografía, en cierta manera viene bien, porque yo creo que acabará diferenciándose. Es decir, lo que pasa que, claro, también es verdad que quizá la gente se equivoca. Tú te acuerdas ya, que no es la primera vez que lo digo, cuando digo que qué daño está haciendo esas fotografías que nos meten con el hombre del tiempo. Porque es que es una preciosa fotografía. Eso no es una buena fotografía, es una buena puesta de sol. Yo creo que en algún momento tiene que haber una frontera entre los que empleamos una máquina de fotos para tratar de hacer algo de otra manera y luego las fotos, los millones de fotos que se hacen todos los días de cualquier cosa. Decía, no vamos a ponernos cursis, ¿no? Pero decía Roland Barthes y bueno, los teóricos que saben de esto, que antes una fotografía era convertir algo en un acontecimiento. Fijaros lo que decía el Grupo Libre de Fotografía en el año 77, creo que por boca de Pepe, porque creo que fue a quien entrevistaron. Habláis de pintura, a propósito, el periodista. ¿Consideráis vuestras realizaciones como un arte más? Y contestamos, es una expresión plástica, no cabe duda, y un arte ni mayor ni menor, diferente. El pintor trabaja con los pinceles o el escultor con el cincel, nosotros con la cámara. Y no es disparate ni vanidad afirmar que la fotografía entraña más dificultades para crear que otro arte. Es más complejo. Obtener una buena lámina exige, además de tirar cientos de placas, mucha dedicación, paciencia, dominio de la técnica, conocimientos de la composición, de la luz, del color, encuadres, diversidad de ángulos, elección del tema, etcétera, etcétera. Y naturalmente un gran sentido de la belleza. Imaginación creadora, inteligencia y una sensibilidad a flor de alma. Esto me parece maravilloso. Decía Gordon Bach, dadme a la persona más inepta fotográficamente y en menos de 3 meses me comprometo a enseñarle toda la técnica, pero no a hacer de él un auténtico artista. En realidad, respecto a la fotografía, yo en eso soy marxista. El salto de calidad viene de la gran cantidad. Yo no dudo, yo creo que a lo mejor dentro de 20 años descubriremos que, perdida en la inmensidad de esas fotografías, se crearon las mejores fotografías de la historia. Puede ser. Eso también puede ser. Yo creo que hoy día la ventaja que tiene es que, claro, antes para disparar tenías que pensártelo. Es decir, el otro día comentaba yo con Eduardo, me decía, es que tira un carrete analógico y me ha costado 40 euros. Si disparas mucho, yo ahora encojo con lo otro, con lo digital coges y disparas y te permites el lujo de moverlas, hago con 5 diafragmas distintos, o con, en fin, le hago variedad
y yo creo que permite mucho más. Y luego el tratamiento, digamos, que tú puedes hacer del recuadre y bueno, incluso algún toque de luz, que eso siempre se ha hecho, pues yo creo que eso es... O de color, que eso también a veces te surge un reflejo, pues quítalo. Pues yo voy a Jovita y le digo, quítame ese reflejo de ahí. Y ahí me lo quita. O sea, Carlos sí, pinta. Claro. No, bueno, Él pinta en las fotos. te sale una mancha blanca en un sitio que no debe, pues oye, pues píntamela de este color, o sea, pero es antes se cogían lapiceros, se cogían lo que fuera, o sea, la técnica yo creo que facilita mucho eso. Usted dice, Jovita, que hay un boom ahora, un vintage. Analógico. Sí. ¿Por qué? Porque como lenguaje, me refiero. Yo creo que tiene algo distinto, tienes una manera de pensar totalmente diferente. No, Sí. Eso de no estar... A ver, tú cuando estás viendo lo que estás haciendo la foto, como que hay una reflexión distinta. El proceso es distinto, de crear, de disparar es distinto. A cuando tú te pones con una cámara y tienes que pensar de otra manera. El que sea más lento, el que tengas otro proceso de creación, te hace reflexionar la imagen de otra manera. Bueno, hay gente que utiliza el sistema digital de una manera totalmente analógica con respecto a ese discurso que estoy diciendo. Pero normalmente, por ejemplo, tú a un chaval ahora mismo, que está acostumbrado a hacer fotos con el móvil, lo que hace hasta, le das una cámara analógica y las fotos son distintas. Además, ellos te lo dicen, que cuando tienen que hacer la imagen, la componen de otra manera. Lo que importa es la mirada y hay que descubrirse ante las miradas de la gente. Y la verdad es que hay veces que hay que pararse. O sea, vivimos en esa realidad efímera, banal, instantánea, absurda, ¿no? Pero volver a hacer fotografías como producto de la mirada desbordada, desbordante, descubridora del mundo, de la persona, de todo lo que queramos, yo creo que ya eso está en los museos y que por lo tanto hoy pues es casi necesario volver a la escuela para aprender a leer el nuevo abecedario y la nueva sintaxis que sale de todos estos aparatos. Mientras existan personas que tienen sensibilidad, inteligencia y valentía, esos tres aspectos, y un medio concreto, aparecerán nuevas obras. Mientras existan personas que tengan esa mirada, que es lo que aquí se reivindica, y que seguirán habiendo y seguirán apareciendo, seguiremos sorprendiéndonos de nuevas propuestas y nuevas apuestas.